Vaya bochorno hace aquí. Esta casa lleva por lo menos 10 años vacía. He gastado ya 3 barreños de agua y aún así el trapo sigue negro. Mientras decía aquello, Lucía se secaba el sudor que le resbalaba por la frente y seguía restregando el suelo. En el espacio angosto y sofocante de aquella tarde avanzada, el olor a humedad de la vieja casa de ladrillo, escondida al fondo de un callejón estrecho de una calle antigua, subía con una pesadez asfixiante. Javier, con el torso desnudo y unos pantalones cortos descoloridos, empuñaba una pequeña palanca y levantaba una zona de cemento irregular en el salón. Alzó la vista hacia su mujer y resopló con cansancio. Aguanta un poco más. Menos mal que el tío don Paco nos la dejó tan barata, porque con lo que ganamos los dos no habríamos podido comprar una casa ni cuando la niña se hiciera mayor. En cuanto quitemos toda esta suciedad, en unos días quedará como nueva. Lucía chascó la lengua, sin responder. Era verdad que don Paco les había vendido la casa a un precio ridículo, tan bajo que a ella le daba hasta mala espina. Él había dicho que era una pena tener la casa abandonada y que, al vendérsela a su sobrino, de paso les daba algo con lo que empezar una vida mejor. La casa se había construido hacía muchísimos años. Tenía suelo hidráulico antiguo, con dibujos de rosas desvaídas y manchas desiguales. Javier clavó con fuerza la palanca en el centro del salón. Había una baldosa levantada, más alta que las demás, en la que cualquiera podía tropezar. La arrancó de un golpe y la apartó. Debajo, la capa de mortero estaba resquebrajada y dejaba ver una tierra negra y húmeda. Con una llana pequeña empezó a retirar aquella tierra, dispuesto a echar cemento nuevo. Entonces, algo raro apareció bajo la capa de mortero. Era una masa negra, apelmazada, enredada sobre sí misma. ¿Qué demonios es esto? Javier murmuró para sí y metió la mano, tirando con fuerza de aquella maraña. Salió pegada a la tierra mojada. Era pelo. Un mechón grande de pelo enmarañado, cubierto de barro, pero todavía se distinguían claramente las hebras negras, gruesas y largas. Estaba atado con un hilo rojo oscuro. Un rojo como de sangre seca. Lucía, al ver que su marido se había quedado quieto, se acercó por curiosidad. En cuanto vio lo que Javier tenía en la mano, retrocedió de golpe, con el vello erizado. Madre de Dios, ¿qué hace ese pelo debajo del suelo? Tíralo ahora mismo. ¡Qué asco! Javier frunció el ceño y le dio vueltas al mechón entre los dedos. La sensación húmeda y resbaladiza le revolvió el estómago, aunque él intentó restarle importancia. Seguro que en su día algún albañil tiró basura en el agujero y luego lo tapó. Al estar tantos años ahí, se habrá quedado así de pegado. Dicho eso, salió a toda prisa y, justo cuando pasaba el camión de la basura por el callejón, lanzó el mechón atado con hilo rojo dentro del contenedor. Después volvió a entrar y siguió recogiendo los cascotes, alisando la nueva capa de cemento. Aquella tarde, la casa quedó bastante más limpia y el olor a humedad pareció suavizarse un poco. Los tres, agotados después de un día entero de limpieza, cayeron dormidos enseguida. Hacia las 2 de la madrugada, Lucía se despertó medio aturdida. Estiró la mano por costumbre hacia el otro lado de la cama para tapar a su hija, pero solo encontró un hueco frío. Sobresaltada, buscó la lamparita de la mesilla y la encendió. La luz amarillenta apenas iluminó la habitación. ¿Sophie?, llamó en voz baja, con los ojos buscando por todos los rincones. La niña estaba de pie junto al armario, de espaldas a la cama. Lucía apartó la manta y se levantó corriendo. Le puso las manos sobre los hombros. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Con quién juegas? La niña no contestó. Seguía de pie, mirando fijamente hacia la pared oscura. Lucía sintió un escalofrío. La cogió en brazos, la llevó de vuelta a la cama, la tapó hasta el cuello y sacudió con fuerza a Javier,
que roncaba a su lado. Javier, despierta. Él se removió con gesto de fastidio. ¿Qué pasa? ¿Qué hora es para que me despiertes así? Mira a la niña. Creo que ha visto algo. Se quedó mirando a la pared y estaba hablando sola. Ha dicho que estaba jugando con alguien. Me da mucho miedo. Javier se incorporó bostezando varias veces. Miró hacia la pared y no vio nada. No te inventes cosas. La niña duerme en una casa nueva, puede hablar dormida, eso es normal. Además, aquí abajo hay un montón de mosquitos. Igual estaba mirando una salamanquesa en la pared. Anda, duerme, que bastante tengo ya en la cabeza. Se volvió a tumbar y se tapó hasta el pecho. Lucía abrazó a su hija con fuerza, con la mirada clavada en la oscuridad de la pared. A la mañana siguiente, después de comer, Lucía preparó agua templada para bañar a Sophie. Mientras le frotaba la espalda, sus ojos bajaron por casualidad al tobillo izquierdo de la niña y se quedó petrificada. Justo sobre el hueso tenía un moratón. Pero no era un moratón normal, como los que se hacen los niños al caerse. Tenía claramente la forma de una mano humana. Se distinguían incluso las marcas alargadas de los dedos. Parecía como si alguien le hubiera agarrado el tobillo con fuerza y luego la hubiera soltado. Sophie, ¿qué te ha pasado aquí? ¿Dónde te has caído? La niña negó con la cabeza. No me he caído. Entonces, ¿cómo te has hecho eso? La señora me cogió del pie y me tiró debajo de la cama para jugar al escondite. Me dijo que allí abajo estaba muy oscuro, pero que era divertido. Luego me hizo daño en la pierna. Al oír aquello, a Lucía le dio un vuelco la cabeza y se le cortó la respiración. Envolvió a la niña en una toalla y salió apresuradamente del baño. Javier estaba sentado mirando el móvil. Al ver la cara descompuesta de su mujer, se quedó mirándola sin entender. ¿Qué pasa ahora? Lucía dejó a Sophie en una silla y habló con voz temblorosa. Mira. Tú decías que ya habíamos limpiado bien la casa. Pues mira cómo tiene la niña la pierna. ¿Cómo has dejado todo? ¿O todavía había algo por el suelo y se ha golpeado? Javier dejó el móvil a un lado y se agachó a mirar. Frunció el ceño. La marca era rara, sí, pero no quería asustar más a su mujer. Habrá estado corriendo por el patio y se habrá dado un golpe. En algunos niños un simple roce se pone morado enseguida. No exageres. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. No pudo responder. Le dolía ver así a su hija, pero en el fondo sabía que aquella marca no se parecía en nada a la de una caída. Y las palabras de la niña sobre la mujer que jugaba al escondite con ella no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Aquella noche, el tiempo se volvió pegajoso y opresivo. Javier tardó muchísimo en dormirse. Apenas había conciliado el sueño cuando se despertó con ganas de ir al baño. Bajó de la cama con cuidado, salió de la habitación y cruzó el pasillo hasta el aseo del fondo. Al pasar por el salón, se quedó clavado en el sitio. En mitad de la estancia, justo sobre la zona donde el día anterior había levantado la baldosa y echado cemento nuevo, había una figura. Era una mujer muy delgada. Llevaba un conjunto antiguo de seda y estaba de espaldas a él. El corazón de Javier dio un vuelco. Contuvo el aliento y abrió mucho los ojos. Él mismo había cerrado la puerta con llave. ¿Cómo podía haber alguien dentro? ¿Sería una ladrona? Apretó los puños. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hace usted aquí? La mujer no respondió. Sus hombros empezaron a temblar ligeramente. Luego fue girando la cabeza muy despacio. Javier se quedó rígido, con una escoba en la mano. El rostro de aquella mujer estaba completamente cubierto por una mata de pelo negro, largo y revuelto. No se le veía la cara, solo una pequeña abertura a la altura de la boca,
donde se dibujaba una sonrisa espantosa. Javier entró en pánico. Cerró los ojos varias veces, negando con fuerza, intentando expulsar aquella visión absurda. Cuando volvió a abrirlos, el salón estaba vacío. Se quedó inmóvil, con un sudor helado recorriéndole la espalda. Las ganas de orinar habían desaparecido. A la mañana siguiente, el ambiente de la casa era insoportable. Javier estaba agotado después de una noche en vela. Lucía seguía alterada por el moratón de su hija. La comida se sirvió más tarde de lo habitual. El mantel se puso sobre una mesa baja de madera, en la cocina. Todo parecía normal, como en cualquier comida de una familia humilde. Hasta que sirvieron el primer plato. Lucía llenó un cuenco de arroz blanco, con una loncha de mortadela y un poco de caldo de verduras. Sophie, venga, come bien y luego te dejo ver la tele. Pero la niña no cogió el cuenco. Se quedó quieta, mirando al vacío. Sujetaba los palillos de plástico y los golpeaba contra el borde del plato. Toc, toc, toc. Un sonido regular, mecánico, sin vida. Sophie, que te he dicho que comas. ¿Qué estás haciendo? Lucía la reprendió, pero la niña no parecía oírla. Tenía la mirada perdida y seguía golpeando con más fuerza. Javier, ya de por sí irritable, acabó gritándole. Tus padres están reventados de trabajar y limpiar esta casa, y ni siquiera puedes comer tranquila. Come de una vez o saco el cinturón. Apenas terminó de hablar, el tubo fluorescente del techo parpadeó unas cuantas veces y se apagó de golpe. La casa entera quedó sumida en la oscuridad. ¿Qué demonios pasa? ¿Se ha ido la luz? ¡Qué raro! En la casa de al lado sigue funcionando el ventilador. Javier refunfuñó, dejando los palillos sobre la mesa, y empezó a buscar el móvil a tientas en el bolsillo del pantalón. Entonces se oyó un sonido. Venía de debajo de la mesa de madera, justo a los pies de los tres. Era el llanto de una mujer. Al principio fueron sollozos suaves. Luego se hicieron más claros, más largos, convertidos en un quejido entrecortado y triste. Aquel sonido se metía por cada poro de la piel y hacía que el aire de la cocina se volviera irrespirable. Lucía, temblando, se pegó a Javier. ¿Qué es eso? ¿Quién está llorando debajo de la mesa? Javier estaba tan asustado como ella. Con la mano temblorosa logró encender la linterna del móvil. Tragó saliva y se agachó despacio. No había nadie. Solo unas zapatillas tiradas y polvo. Pero el llanto seguía allí, rodeándoles los oídos, como si saliera de las propias baldosas antiguas. Javier levantó la cabeza, lívido, y se obligó a mantener la calma para que su mujer y su hija no se derrumbaran. Será el maullido de algún gato callejero. No te asustes tú sola. Voy a mirar el cuadro de luces, a ver si se ha fundido algo. Se levantó torpemente para ir hacia la puerta, pero Lucía le agarró de la camisa. Con los ojos desorbitados, miraba fijamente el cuenco de arroz de Sophie. El arroz blanco y el caldo verdoso habían cambiado por completo. Entre los granos de arroz había ahora tierra negra y arena. Y, peor aún, de aquella masa fangosa asomaban varias lombrices gruesas, del tamaño de un dedo, retorciéndose. Lucía soltó un grito desgarrador. Los platos cayeron al suelo con estrépito. La comida y la tierra se esparcieron por todas partes. Sophie, asustada por el grito de su madre, rompió a llorar. En medio de aquel caos y de la oscuridad, el llanto de la mujer bajo la mesa sonó todavía más claro. ¿Ya habéis terminado de limpiar? ¿Os falta algo? Si necesitáis cualquier cosa, os la mando. La voz potente de don Paco resonó desde la entrada. Javier salió disparado. Lucía, con Sophie en brazos, también salió de la habitación. Don Paco entró cargado con una bolsa grande de fruta. Era el tío de Javier,
el hombre que había vendido aquella vieja casa de ladrillo en el casco antiguo a su sobrino pobre. Llevaba un traje antiguo de seda, algo amarillento, y caminaba con calma. Sí, tío, ya casi la tenemos lista. Pase, siéntese. Justo acababa de hacer té. Don Paco cogió la taza, bebió un sorbo y echó un vistazo alrededor. De pronto, su mirada se clavó en la mancha de cemento nuevo del centro del salón, en medio del viejo suelo hidráulico. La mano con la que sujetaba la taza empezó a temblar. Javier, esa parte del suelo, ¿por qué la has levantado? Ayer, mientras limpiábamos, vi que esa baldosa estaba levantada y estorbaba. Cogí la palanca, la quité y luego lo volví a tapar. Supongo que el suelo estaba mal asentado y por eso se había abombado. Don Paco dejó la taza de golpe sobre la mesa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Se levantó de un salto, fue hasta la zona del cemento y se agachó, palpando la superficie todavía algo húmeda. ¿Debajo había algo? ¿Ha sacado algo de ahí? Lucía, al notar su actitud extraña, sintió como le nacía dentro una inquietud helada. También se acercó. Sí. Ayer al levantarlo vimos un mechón de pelo todo apelmazado y lleno de barro. Estaba atado con un hilo rojo. Daba muchísimo asco. En aquel instante, a don Paco se le borró el color de la cara. Levantó la vista hacia Javier. ¿Dónde está ese pelo? ¿Qué has hecho con él? Tráemelo ahora mismo. Javier, viendo a su tío tan alterado, lo ayudó a levantarse. Tío, tranquilícese. Como me dio asco, lo tiré al camión de la basura que pasaba por el callejón. A estas alturas lo habrán llevado ya al vertedero. Pero, ¿qué pasa? Después de escuchar aquello, el cuerpo de don Paco pareció venirse abajo. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos inyectados en sangre y murmuraba palabras inconexas. Ya está, la han soltado, la desgracia viene a cobrarse vidas. Sin mirar siquiera a la pareja, salió tambaleándose hacia la puerta, con una prisa y un terror propios de quien huye de algo. Pisó mal en el escalón, estuvo a punto de caer, pero se levantó y siguió corriendo calle abajo. Javier salió detrás de él llamándolo, pero cuando llegó a la esquina del callejón, su tío ya había desaparecido. Volvió a entrar y miró a Lucía. Los dos se cruzaron una mirada cargada de miedo. Aquella misma tarde, el cielo descargó un chaparrón. Javier estaba arreglando un grifo del baño cuando vibró el móvil en su bolsillo. Era Álvaro, el hijo mayor de don Paco. Javier, ven al hospital ahora mismo. Papá ha tenido un accidente. A Javier se le cayó la llave inglesa al suelo. Preguntó atropelladamente y supo que, al salir de su casa, don Paco había cogido el coche. No se sabía cómo, al llegar a un cruce amplio y casi vacío, se había subido a la acera y se había estampado contra un árbol. Don Paco había salido despedido. Se había roto la pierna por 2 sitios. Lo más raro era lo que contaban los que lo habían socorrido. Decían que, justo después del golpe, él tenía los ojos cerrados, se agarraba el cuello como si alguien lo estuviera estrangulando, se retorcía y no dejaba de gritar y suplicar. Cuando Javier volvió del hospital, iba hecho un lío. La imagen de don Paco en la cama, con la pierna escayolada y una mirada llena de terror, no se le iba de la cabeza. Cuando se lo contó a Lucía, ella rompió a llorar del miedo. La casa, para ella, ya no era una casa. Era una tumba fría, llena de una presencia que se pegaba a las paredes. A la mañana siguiente, aprovechando que hacía sol, Lucía decidió sacar toda la ropa de cama para lavarla y airearla. Pensó que, quizá, después de tantos años cerrada, la casa estaba cargada de malos aires y de porquería acumulada. Le costó un mundo levantar el colchón de espuma del dormitorio. El polvo saltó por todas partes y empezó a toser.
Cuando logró apartarlo del somier de madera, se quedó paralizada. En la base de la cama, justo donde ella y Javier dormían todas las noches, había un montón de papeles amarillentos, viejos y rasgados, pegados por debajo. Sobre aquellos papeles había trazos torcidos hechos con tinta roja. El engrudo con el que estaban pegados ya estaba seco y cuarteado. Lucía retrocedió, llevándose las manos al pecho, y salió corriendo hacia la puerta. Javier, ven aquí. Hay una cosa rarísima. Javier llegó con el cigarrillo todavía en la mano. Al ver aquellos papeles apelmazados, notó cómo se le revolvía el estómago. Las marcas rojas sobre el fondo amarillento daban náuseas. Sin pensárselo, arrancó de un tirón todos los papeles pegados a la madera. Estaban tan podridos que se rompían en pedazos. Los hizo una bola con rabia y salió al patio. ¿Qué vas a hacer? Quemarlo todo. Toda esta porquería de brujería me pone enfermo. Sacó un mechero del bolsillo y prendió fuego al montón de papeles. Pero, extrañamente, la llama no salió amarilla. Era azul. Un azul raro, enfermizo. Javier se quedó mirando las cenizas grises. No volaban con el viento, sino que se retorcían formando pequeños remolinos. Se frotó los brazos, cubiertos de piel de gallina, y volvió al interior de la casa, repitiéndose a sí mismo que, ahora sí, todo iba a ir bien. Que, una vez quemado aquello, se habría acabado. Pero se equivocaba. Pero Javier se equivocaba. Cuando cayó la noche, el silencio se volvió insoportable. Javier, rendido, acabó dormido, pero de pronto sintió que el cuerpo se le quedaba totalmente agarrotado. No podía mover ni un dedo. Intentó abrir los ojos, pero los párpados parecían pegados con cola. Entre el sueño y la vigilia, notó como un frío glacial subía desde los pies de la cama. Una mata de pelo negro, largo y empapado, le rozó los tobillos, subió por las pantorrillas, los muslos y acabó cubriéndole el vientre. Aquella cosa helada y viscosa siguió deslizándose hasta su pecho. Dos manos delgadas, blancas como la cera, con dedos largos y afilados, se le clavaron en la carne. Del pelo de la mujer caían gotas de agua helada sobre el rostro de Javier. Él abrió los ojos con desesperación. Y, en aquel límite borroso entre la vida y la muerte, oyó una voz tenue y áspera. «Devuélveme mi casa. Devuélveme mi casa. Javier, despierta. ¿Qué te pasa?» Un fuerte zarandeo lo arrancó de golpe del trance. Se incorporó jadeando, tosiendo y tragando aire a bocanadas. Lucía estaba a su lado, pálida. ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado una pesadilla? Te he visto con los ojos vueltos, con la boca torcida. Te llamaba y no reaccionabas. Javier se llevó una mano al cuello. Allí seguía sintiendo el frío punzante y el ardor de 10 dedos fantasmales. Sabía que lo que acababa de vivir no había sido solo una pesadilla. Lucía estaba al borde del derrumbe. Tenía ojeras oscuras. El moratón de Sophie, el cuenco de arroz lleno de tierra y lombrices, el accidente de don Paco y ahora aquella visión de su marido, todo aquello la había dejado sin fuerzas. De madrugada, Lucía cogió prestada la moto de una vecina y se fue directa a una iglesia antigua del centro. Unas mujeres del mercado le habían hablado de un hombre que sabía de estas cosas, un tal don Mateo. No tenía altar ni hacía ceremonias de cara al público. Leía signos, observaba y ayudaba a la gente en una casita metida en un callejón. Lucía llegó temblando. Don Mateo era un hombre de unos 50 años, vestido con ropa austera y oscura. Estaba sentado en una silla de Enea. En cuanto ella cruzó el umbral, él la miró de arriba abajo. «Siéntate. No hace falta que digas nada. Con verte la cara ya sé que traes una desgracia detrás». Le señaló una silla de plástico enfrente.
Lucía se sentó torpemente, con las manos temblando. Tienes la frente oscura y la muerte pegada a la espalda. Hay una presencia femenina siguiéndote. Acabáis de mudaros a una casa nueva, ¿verdad? En esa casa hay un espíritu de mujer atrincherado. Ha acumulado rencor durante décadas bajo la tierra. Y alguien, sin querer, ha roto el sello que lo retenía. Ahora se ha desatado y viene a cobrarse la vida de toda tu familia. Lucía rompió a llorar y cayó de rodillas suplicando. Don Mateo suspiró. Sacó un pequeño paquetito de papel del bolsillo. Esto es complicado. Hay una deuda vieja, muy pesada. No se resuelve en 2 días. Llévate esto. Mézclalo con arroz blanco y sal gorda. Luego esparce la mezcla en las 4 esquinas de la casa a las 12 de la noche. Hazlo sin que nadie te vea. Solo servirá para ahuyentar el mal por unos días, para daros un respiro. Después habrá que buscar el origen de todo esto. Lucía recogió el paquete con manos temblorosas. Aquella noche, exactamente a medianoche, cuando su hija ya dormía, Lucía preparó el cuenco con el arroz y la sal y fue dejando la mezcla en las 4 esquinas del salón, en silencio. Después volvió a la cama, sin pegar ojo, esperando que amaneciera. Cuando empezaron a oírse los primeros gallos del barrio de detrás, se levantó corriendo para comprobar si aquello había funcionado. Pero lo que vio fue mucho peor de lo que había imaginado. El arroz y la sal de la noche anterior ya no eran blancos. Se habían convertido en una masa negra, viscosa, podrida. De ella salía un hedor insoportable. No era olor a rata muerta, ni a comida pasada. Era el olor dulzón y espeso de la carne humana descomponiéndose. Lucía. Ven aquí, rápido. Mira cómo está la niña. La voz de Javier salió del dormitorio, quebrada por el pánico. Lucía se tambaleó hasta allí. Sofía estaba encogida sobre la cama, con el cuerpo convulsionando. Tenía la cara roja por la fiebre, los ojos cerrados y espuma en la comisura de los labios. Javier, desesperado, le ponía un paño húmedo en la frente y trataba de darle jarabe para bajar la fiebre. Pero en cuanto el líquido le tocaba los labios, la niña lo vomitaba. Junto con el jarabe salían saliva y un líquido amarillento del estómago. La pequeña no despertaba. Solo se retorcía, ardiendo de fiebre. El rencor de la mujer de marrón, la que estaba bajo las baldosas rotas, ya no se conformaba con asustar. Había empezado a ir a por la vida de una niña inocente. ¿Hasta cuándo vas a seguir ocultándomelo? Mi hija se está muriendo. ¿Piensas dejar que mi familia pague por lo que haya debajo de ese suelo? Javier apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre, frente a la cama del hospital donde yacía don Paco. La habitación olía a desinfectante. La pierna derecha del anciano estaba escayolada y su cara parecía de cera. No sé de qué me hablas. Estoy muy cansado, vete a casa. No me mientas. Ayer, en cuanto viste el cemento nuevo del salón, saliste huyendo como si hubieras visto al diablo. ¿De quién era ese mechón de pelo atado con hilo rojo? Dímelo ya. La furia de Javier hizo que don Paco empezara a temblar. Cerró los ojos con fuerza. En aquella habitación solo estaban los dos. Los demás pacientes y familiares habían bajado a comer. Ya no podía seguir esquivándolo. Javier, perdóname. No quise haceros daño. Yo pensaba que aquello ya se había calmado hace muchos años. No sabía que iba a volver. ¿De quién era ese pelo? Don Paco tragó saliva. Era de doña Beatriz. Y de la hija que tuvo con tu abuelo. A Javier le zumbó la cabeza. Su abuelo siempre había sido recordado como un hombre serio y de costumbres rectas, con una sola esposa, su abuela, con la que había tenido varios hijos, entre ellos el padre de Javier y el propio don Paco. ¿Doña Beatriz? ¿Qué doña Beatriz?
Soy el nieto mayor y nunca he oído ese nombre. Porque esta historia es la mancha de la familia. Los mayores la enterraron. Prohibieron hablar de ella. Hace muchos años, cuando tu abuelo prosperó con el negocio de telas, se encaprichó de una mujer joven y la llevó a vivir con él. Se llamaba Beatriz. Era guapa, callada y dócil. Pero al cabo de poco más de un año apareció ahorcada. Javier soltó una risa seca, llena de desconfianza. ¿Y eso qué tiene que ver con un mechón de pelo enterrado bajo el suelo de mi casa? Don Paco se secó el sudor con la mano sana. Se decía que murió con mucho rencor. Después del entierro empezaron a pasar cosas en la casa. Los animales se enfermaban, los perros aullaban por la noche, los criados enloquecían, se arañaban el cuello y chillaban. Tu abuelo se asustó y llamó a un hombre que entendía de estas cosas. Ese hombre dijo que Beatriz había muerto sin cerrar los ojos y que volvería para llevarse a los hijos de la familia. Ordenó abrir la tumba de noche, cortarle un mechón de pelo, atarlo con hilo rojo empapado en sangre de gallo y enterrarlo justo bajo el suelo de la casa de la calle donde ella había exhalado su último aliento. A Javier le flaquearon las piernas. Todo empezó a encajar de una manera aterradora, la baldosa levantada, el pelo mojado, la mujer vestida de antiguo en mitad del salón, los llantos debajo de la mesa. Entonces, he sido yo. Levanté la baldosa y tiré el pelo. He roto yo mismo el sello de todos estos años. La ha soltado, Javier. Lleva décadas encerrada. Y ahora lo primero que va a buscar es la sangre de los que le hicieron daño. Y tu familia vive justo encima de esa tierra. Javier ya no fue capaz de escuchar más. Salió de la habitación del hospital con la mente vacía. Solo tenía una idea fija. Volver a casa. Su hija estaba en peligro. Javier. La niña está echando sangre por la boca. El grito de Lucía lo recibió antes incluso de cruzar la puerta. Dejó la moto tirada en la entrada y corrió hacia adentro. Sofía estaba tirada en la cama, ardiendo. En la comisura de sus labios pálidos había un hilo de sangre. Lucía estaba en el suelo, con un paño empapado de rojo entre las manos. Coge la moto y vámonos al hospital. ¿A qué esperas? Javier se lanzó hacia la cama para coger a la niña en brazos. Pero justo cuando tocó su hombro, Sofía abrió los ojos. Ya no eran los ojos limpios de siempre. Estaban llenos de vetas rojas. La niña no lloró ni gimió. Todo su cuerpo se puso rígido como un palo. Se incorporó de golpe, con movimientos secos. Su cuello delgado giró despacio hacia Lucía. En la mirada infantil había una violencia ajena, feroz. ¿Y tú por qué lloras? Lucía se quedó helada. Aquella no era la voz de su hija. Era la voz de una mujer mayor. Devuélveme mi vida. Sofía apretó los dientes y escupió al suelo una mezcla de saliva y sangre. Su cara se contrajo con una mueca horrible. Lucía, completamente fuera de sí, juntó las manos y empezó a suplicar entre sollozos. Señora, por favor, perdónela, nosotros no sabíamos nada, mi marido y yo solo nos mudamos aquí sin saber. Javier también palideció. El miedo le heló las manos y los pies, pero el instinto de proteger a su familia pudo más. Se lanzó sobre la niña por detrás y la sujetó con fuerza. Sophie, ¿qué te pasa? Despierta, hija, soy papá. Pero en cuanto la rodeó con los brazos, una fuerza brutal salió de aquel cuerpecito. La niña lanzó un golpe seco con el brazo. Javier, un hombre fuerte de 30 años, salió despedido. Javier, gritó Lucía. Iba a correr hacia él, pero Sophie fue más rápida. Saltó de la cama con una velocidad inhumana y se abalanzó sobre su madre. Le cerró las manos alrededor del cuello. Tenéis que morir. Todos. Todos los de esa sangre me vais a pagar lo que me hicisteis.
La niña gruñía, echando un aliento helado. Lucía se ahogaba, con los ojos a punto de salirse de las órbitas, arañando inútilmente las manos que la estrangulaban. Javier, aturdido, se levantó a trompicones. Agarró el primer vaso de agua que vio sobre la cómoda y lo estampó contra la cara de la niña. El agua la hizo detenerse un segundo. Ese segundo bastó. Javier se lanzó como una fiera y arrancó a Sophie del cuello de Lucía. La tiró sobre la cama y la inmovilizó con todas sus fuerzas. La niña se retorcía como un animal rabioso. Le daba patadas en el vientre, sacudía la cabeza, clavaba una mirada desquiciada en el techo y soltaba maldiciones con una rabia vieja, podrida. Tiene que ayudarnos. Mi hija se está volviendo loca. Ayer intentó matar a mi mujer. Tengo miedo, don Mateo, mucho miedo. Javier llegó a la casa de don Mateo con la moto metida en el pequeño patio, desencajado, ojeroso, sin aliento. Le contó lo ocurrido con Sophie, como la voz de aquella mujer salía de la garganta de una niña de 6 años. Don Mateo escuchó en silencio. Luego entrecerró los ojos y observó la casa de Javier en cuanto cruzó la puerta. Aunque era pleno día, allí dentro se notaba un frío anormal. Subió despacio los escalones de la entrada. Encima de la puerta principal colgaba un pequeño espejo octogonal de madera, uno de esos amuletos que Javier había comprado deprisa para dar buena suerte al entrar a vivir en la casa. En el momento en que la suela de don Mateo tocó el umbral, pasó algo que heló la sangre a todos. El espejo octogonal se partió por la mitad con un chasquido seco. El cristal estalló y el marco de madera cayó al suelo en 2 pedazos. Todo ocurrió tan rápido que Javier se quedó con la boca abierta. Don Mateo se agachó, recogió un trozo del marco y lo examinó. El mal enterrado bajo esta tierra se ha convertido en una fuerza asesina. El odio de ese espíritu es demasiado fuerte. Este amuleto no servía para enfrentarse a algo así. Lo ha roto delante de mí para dejarlo claro. Tiró el trozo de madera al suelo y entró. Recorrió la casa despacio, mirando cada rincón, contando con los dedos, calculando en voz baja. Cuando llegó al trozo de cemento nuevo del salón, dio 3 fuertes golpes con el pie sobre el suelo y se volvió hacia Javier. Tu tío te ha dicho que esta mujer era la amante de tu abuelo y que se suicidó de pena, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me dijo. Que murió joven y que tenía mucho poder. Don Mateo negó lentamente con la cabeza. Alguien que se quita la vida por tristeza puede dejar dolor, puede dejar pena, pero no una furia capaz de destrozar amuletos y convertir una casa entera en una trampa mortal. Y además, piensa con sentido común, si solo fuera una mujer que se ahorcó, ¿qué clase de hombre desentierra su cadáver, le corta el pelo, lo ata con sangre y lo entierra bajo el suelo? Aquí hay algo mucho más oscuro. Una traición atroz. Un crimen que alguien quiso sepultar para siempre. Lucía, que escuchaba desde la puerta del dormitorio, sintió que las piernas se le aflojaban. Entonces, ¿qué hacemos? Para deshacer un nudo, primero hay que encontrar la mano que lo apretó. Javier, tienes que volver al pueblo de donde es vuestra familia. Tienes que hablar con los mayores, revisar papeles, preguntar a quien todavía recuerde. Necesitamos saber cómo murió realmente esa mujer. Solo si conocemos la raíz del agravio podremos intentar liberarla. Si no, cualquier rezo o cualquier sello solo servirá para ganar un poco de tiempo. Anne de Henry, Javier tragó saliva, girándose hacia su mujer. Cierra la puerta del cuarto. Si la niña vuelve a ponerse así o empieza a gritar, dale con ramas de morera en las piernas, como ha dicho él. Voy al pueblo y vuelvo lo antes posible. Se puso el casco con manos temblorosas. Lucía abrazó a su hija, ardiendo de fiebre, sin atreverse a detenerlo. Javier salió del callejón y condujo hasta el pueblo costero donde estaba la casa familiar. Llegó ya al anochecer.
La vieja casa solariega de la familia estaba al cuidado de un tío lejano. Javier dijo que quería revisar las cosas antiguas del abuelo, por si encontraba algún objeto raro o algún papel que aclarara algo. El hombre señaló un cobertizo lateral de tejas viejas. Todo lo de los mayores lo metí en un baúl de chapa, debajo del banco. Ahí solo hay ropa vieja y 4 libretas rotas. Javier encendió la linterna del móvil y arrastró el baúl oxidado. Forzó la cerradura con una barra metálica. Del interior salió un olor espeso a polvo y moho. Fue apartando una a una capas de trajes de seda descoloridos, cuadernos de cuentas, papeles viejos. Pasó páginas, leyó nombres, anotaciones, ventas de terrenos. Pero por ninguna parte aparecía el nombre de Beatriz. Desanimado, ya iba a cerrar la tapa cuando notó que, en el fondo, había algo envuelto en tela. Lo sacó. Dentro había otro pequeño montón de documentos. La mayoría eran escrituras y contratos, pero entre ellos había un papel casi deshecho por los bordes. Lo acercó a la luz. Era una partida de nacimiento. El nombre del padre estaba en blanco. Y el de la madre decía, Beatriz Navarro. El nombre de la niña estaba escrito con tinta negra, cuidadosamente, Elena. El corazón de Javier empezó a golpearle con fuerza. Así que Beatriz había tenido una hija. Una niña de la que nunca se había hablado en la familia. ¿Qué había pasado con ellas dos? A la mañana siguiente, con aquella partida de nacimiento arrugada en la mano, Javier volvió al hospital provincial. Nada más verlo entrar, don Paco giró la cara hacia la pared. Javier arrastró una silla y se sentó a su lado. Mire esto. Usted dice que Beatriz vivió en la casa 1 año y luego se ahorcó. Entonces, ¿de dónde ha salido esta niña? Don Paco echó un vistazo al papel y se encogió. No rebusques más en estas cosas. Han pasado demasiados años. Deja a los muertos en paz. ¿Dejar a los muertos en paz? ¿Y los muertos nos están dejando a nosotros? Mi hija se está muriendo. ¿Quién era esa niña? Don Paco dejó escapar un largo suspiro. El pecho se le subía y bajaba débilmente. Era hija de Beatriz. Pero la criatura tuvo mala suerte. Murió a los pocos días de nacer. En aquellos tiempos, cuando un bebé moría tan pronto, se decía que traía mala sombra y ni siquiera se inscribía en los libros de la familia. Beatriz se quedó destrozada y perdió la cabeza. Por eso acabó ahorcándose. Javier frunció el ceño. Aquello seguía oliéndole a mentira. Y antes de que pudiera seguir apretando, sonó el teléfono. Era Lucía. Javier, ¿dónde estás ya? Lucía tenía el móvil pegado a la oreja, hecha un ovillo en la cama, mientras Sophie dormía rendida por la fiebre. Sigo en el hospital. En un rato vuelvo. ¿Ha pasado algo? No. Pero tengo mucho miedo. Vuelve pronto. Había pasado ya la medianoche. El silencio en la casa era tan grande que Lucía podía oír el tic-tac del reloj. No sabía cuánto tiempo había estado despierta cuando un sonido la sacó del letargo. Era un llanto. No era el llanto triste de la mujer bajo la mesa. Era el llanto de un niño. Sonaba a ratos cerca, a ratos lejos, como si se moviera por delante de la puerta del dormitorio. Lucía se llevó una mano al pecho. Miró a la cama. Sophie seguía dormida. Entonces, ¿qué niño estaba llorando ahí fuera? El llanto volvió a sonar, esta vez junto a la rendija de la puerta. Y, mezclado con él, se oyó un rascar pequeño y seco, como uñitas golpeando la madera. Lucía ya no pudo contener la curiosidad mezclada con el terror. Bajó de la cama con los pies descalzos y pisó las baldosas heladas. Fuera, en el pasillo apenas entraba la luz mortecina de la farola de la calle. Y allí vio algo arrastrándose. Lucía se tapó la boca para no gritar.
Era una niña pequeña. Iba desnuda. Estaba tan delgada que se le marcaban todos los huesos. Avanzaba a cuatro patas, apoyándose en manos y pies como un animal. De pronto se detuvo. Como si hubiera notado que alguien la observaba. Levantó la cabeza hacia la rendija donde estaba Lucía. Sus ojos eran completamente blancos. No tenían pupilas. La boca emitió un siseo parecido al de una serpiente. Y, de golpe, un brazo delgado, rematado en uñas largas, golpeó la puerta. Lucía sintió que se le aflojaban las piernas. Una corriente helada le subió desde la planta de los pies hasta la nuca. Solo alcanzó a soltar un jadeo antes de desplomarse al suelo, inconsciente. A la mañana siguiente, Javier empujó la puerta de la casa y se quedó quieto. Todo estaba demasiado en silencio. Llamó a su mujer y nadie contestó. Corrió hasta el dormitorio. Al llegar, tiró al suelo la bolsa del desayuno. Lucía estaba desplomada junto al marco de la puerta, helada. Javier la levantó del suelo, la llamó por su nombre una y otra vez. Ella gimió y abrió los ojos. En cuanto lo vio, rompió a llorar. Javier intentó ayudarla a ponerse en pie, pero se quedó paralizado. En el cuello de Lucía, cruzando la clavícula, había un arañazo largo y profundo. La piel estaba levantada, roja, abierta. Javier rozó la herida con los dedos y sintió que se le congelaba la sangre. Aquello ya no era una amenaza. Aquello había empezado a herirlos de verdad. Javier llevó a Lucía casi a rastras hasta la casa de don Mateo. Tenía la voz rota. Ya no sabemos qué hacer. Anoche se manifestó como una niña y le ha abierto el cuello a mi mujer. Mi tío insiste en que Beatriz se suicidó por la pena de perder a su hija. Le enseñé la partida de nacimiento y siguió sin decirme la verdad. Don Mateo dio un sorbo a su taza de té amargo y frunció el ceño. Ya te lo dije. Un espíritu que se vuelve maligno por un rencor tan antiguo no adquiere esa fuerza solo por haberse ahorcado. El odio de una mujer que se quita la vida por tristeza suele quedarse pegado al lugar donde murió. Pero aquí hay una violencia mucho más profunda. Hay un crimen que alguien quiso ocultar. Si tu familia no habla, tendrás que buscar fuera de ella. Vuelve al pueblo. Busca a los viejos vecinos, a los criados de entonces, a cualquiera que no tenga motivos para seguir callando. Javier apretó los dientes. No tuvo más remedio que dejar a Lucía y a Sophie temporalmente en casa de los padres de ella y volver otra vez al pueblo. Pasó toda la tarde preguntando. Nadie quería contar nada. Ya estaba desesperado cuando un anciano que servía agua en un puesto a la entrada del pueblo le señaló el camino. Si preguntas por los señoritos de entonces, vete al extremo del camino del cementerio. Allí vive tía Amparo. Está ciega y medio chocha, pero fue criada en esa casa desde muy joven. De lo viejo se acuerda mejor que de lo bello. Javier encontró la casita al final de un sendero de tierra. Era una vivienda pobre, de muros de barro y techo hundido. La anciana estaba sentada en una cama baja de madera, pasando lentamente las cuentas de un rosario entre los dedos. Sus ojos opacos no veían nada. Al oír pasos, habló sin alzar la cabeza. ¿Quién entra en mi casa? Javier se presentó y pronunció el nombre de su abuelo. Las manos de tía Amparo temblaron. Permaneció callada un instante y luego soltó un suspiro largo. Ya sabía yo que algún día los descendientes de esa familia acabarían viniendo a buscar la verdad. La culpa pesa demasiado. No hay tierra que tape ciertas cosas. Javier se sentó junto a ella y le rogó que hablara. La anciana volvió su rostro ciego hacia él y empezó a sacar del fondo de la memoria unos recuerdos que parecían podridos. Yo servía en la cocina. Doña Beatriz era buena. Hablaba poco, nunca se metía con nadie. Cuando dio a luz a la niña, tu abuelo estaba contentísimo.
pero la esposa legítima la odiaba. Tenía miedo de perder su sitio y de que la herencia se dividiera. Beatriz no se ahorcó. Javier se quedó sin respiración. ¿Qué quiere decir? Lo vi con estos ojos antes de quedarme ciega. La señora compró a un criado de la casa. Una noche se coló en el cuarto de Beatriz y luego montaron el escándalo diciendo que ella se acostaba con un hombre cuando el señor no estaba. Lo usaron como excusa. Después tu abuela le metió veneno en la boca. Y cuando Beatriz ya estaba medio muerta, mandó colgarla de una viga para fingir que se había suicidado. A Javier le temblaron las manos. ¿Y la niña? ¿Qué pasó con la niña, Elena? La voz de la anciana se quebró. La mataron también. Aquella criatura acababa de nacer. La metieron en una palangana de agua fría hasta que dejó de moverse. Y no contentos con eso, llamaron a un brujo. Le cortaron el pelo a Beatriz, lo embrujaron y lo enterraron bajo la casa para que ni ella ni la niña pudieran levantarse jamás. La verdad cayó sobre Javier como una cuchillada. Beatriz y su hija habían sido asesinadas. Luego las habían mantenido encerradas bajo la tierra durante décadas. ¿Cómo no iban a volver llenas de odio? Javier supo entonces que la lucha de verdad acababa de empezar. Siguiendo las instrucciones de don Mateo, al volver a casa improvisó un pequeño altar en la pared del salón, con una tabla de madera sujeta con clavos. Encima colocó un cuenco para incienso, fruta, un vaso de agua y un plátano verde. Lucía, temblando, dejó junto al altar unas hojas de papel para quemar y juntó las manos, llorosa. Enciende el incienso, Javier. Pídele perdón con el corazón. Nosotros no sabíamos nada. A lo mejor se apiada de la niña. Javier encendió 3 varillas. Las clavó en el cuenco y empezó a murmurar disculpas, suplicando que Beatriz tuviera compasión. Apenas dio la espalda para bajar de la silla, una ráfaga de aire helado cruzó la casa. Los papeles del altar salieron volando. El humo del incienso, en vez de subir recto, empezó a girar sobre sí mismo formando un remolino negro. Javier se volvió de golpe. Las varillas acababan de prender con una llama roja, violenta. El cuenco entero ardió de pronto, como si alguien hubiese vertido gasolina. El fuego saltó a la fruta, a la madera del altar. Se quema. Trae agua. Javier fue a lanzarse sobre las llamas, pero se quedó clavado. Del techo, justo encima del altar, empezó a caer un líquido rojo, espeso. Gota a gota. Al tocar el fuego, soltaba un olor fresco y metálico. A sangre. Javier levantó la vista. El techo no tenía grietas, pero la sangre seguía cayendo. Y, desde el rincón oscuro junto a la escalera, sonó una risita aguda. Javier y Lucía se giraron al mismo tiempo. Sofía estaba de pie, medio escondida en la sombra de la escalera. Llevaba en brazos una muñeca de plástico. La cabeza de la muñeca estaba arrancada. La niña alzó la mirada hacia sus padres. Su voz salió afilada, venenosa. ¿De verdad creéis que, porque me pongáis un altar, voy a perdonaros? Pagadme la vida. Pagadle la vida a mi hija. Lucía cayó de rodillas, tapándose la boca para contener el llanto. Javier se mordió el labio hasta hacerse sangre. Corrió al baño, llenó un cubo y lo vació sobre el altar ardiendo. La madera se partió. El agua se mezcló con la sangre del techo y fue dejando regueros rojos por la pared, como dedos ensangrentados. Don Mateo llegó poco después y ordenó atar a Sofía a una silla. No os ablandéis. Ahora mismo, con la fuerza del espíritu dentro, ni 10 hombres podrían sujetarla. Limpiaron el salón, dibujaron un círculo protector y colocaron a la niña dentro. Sophie se sentó en medio, sudando, con la mirada extraviada. Lucía observaba desde un rincón, agarrada al armario, sin atreverse a respirar.
Don Mateo se puso una túnica oscura. Hizo señales con las manos y empezó a recitar oraciones en voz baja. Luego cogió un talismán amarillo, lo mojó en una pasta roja y se lo pegó en la frente a la niña. En cuanto el papel le tocó la piel, el cuerpo de Sophie se arqueó hacia arriba. Sus ojos se volvieron del revés. Las venas del cuello y de la frente se le marcaron con violencia. Echó la cabeza hacia atrás y rugió con una voz que no era de niña. ¿Quién osa encerrarme? Soltadme. La voz de Beatriz salió de la garganta de Sophie y la casa entera pareció vibrar. Los tubos de luz del techo parpadearon frenéticamente. Don Mateo golpeó con la palma una mesita baja y habló con una autoridad seca, firme. Espíritu de Beatriz Navarro, ¿por qué tomas el cuerpo de una niña? ¿Cuál es tu agravio? ¿Cuál es tu rencor? Hoy se te da voz. Si has sufrido injusticia, habla. Si tienes una deuda de sangre, di su nombre. Pero no descargues tu ira sobre quien no tuvo culpa. La criatura en el cuerpo de Sophie se agitó con furia. Bajó la cabeza, luego la alzó de nuevo. De los ojos de la niña comenzaron a caer 2 hilos de sangre. ¿Inocentes? Ninguno de esa sangre es inocente. La esposa de tu abuelo era una bestia. Tenía miedo de que el amo me quisiera. Temía que compartiera conmigo la herencia. Aquella noche me obligó a tragar veneno. Yo pataleaba, suplicaba, pero sus criados me sujetaban. Me ardían las entrañas. Me ahogaba. Y mientras yo aún agonizaba, otra mano estranguló a mi pequeña Elena. Solo tenía 3 días. La metieron en agua helada hasta matarla. Después trajeron a un brujo. Me cortó el pelo, lo ensució con sangre y me clavó bajo tierra junto a mi hija. 90 años he pasado enterrada, oyendo a sus descendientes pisarme la cabeza. Los odio. Voy a matar a toda la familia que lleva esa sangre. Don Mateo escuchó aquella confesión con la mano temblorosa. Comprendía la monstruosidad del hechizo que habían usado. No solo habían asesinado a madre e hija, también las habían condenado a no descansar jamás. Ya conocemos tu dolor. Pero el odio no se apaga con más odio. Esta niña no tiene culpa. Si la sueltas, yo romperé el sello y sacaré tus restos de esa tierra. Os llevaré a un lugar sagrado. Haré que se rece por ti y por tu hija. Nunca. Sophie lanzó un chillido tan agudo que hizo doler los oídos. Al mismo tiempo, las cuerdas que la sujetaban a la silla se partieron. La niña se lanzó fuera del círculo con una velocidad espantosa. Don Mateo apenas tuvo tiempo de alzar un rosario de madera para defenderse. Una fuerza invisible lo golpeó y lo lanzó hacia atrás. Su pecho chocó contra la pared y quedó sin aire. El espíritu ya no quería hablar. Solo quería vengarse. En el hospital, don Paco yacía semidormido cuando entró su hijo mayor. Cerró la puerta y habló en voz baja, nervioso. Padre. Javier ha traído a don Mateo. Han llamado al espíritu y la mujer lo ha contado todo. Si esto se sabe, la vergüenza caerá sobre la familia. A don Paco se le borró la sangre de la cara. Si salía a la luz la verdad, el apellido de la familia quedaría manchado para siempre. La gente maldeciría a su madre como a una asesina. Y la culpa de aquel crimen caería también sobre los descendientes. No se puede permitir. Llama ahora mismo a don Lorenzo, el brujo de la otra provincia. Dile que venga enseguida. Le pagaremos lo que pida. Pero no puede dejar que rompan el sello. Aquella misma tarde, un coche grande se detuvo a la entrada del callejón. De él bajó un hombre corpulento, vestido de negro brillante, seguido por varios ayudantes cargados con cajas de madera, espadas rituales y utensilios extraños. Era don Lorenzo, un hechicero famoso por someter espíritus a la fuerza.
Javier abrió la puerta y se quedó helado al ver llegar a su primo con todo aquel séquito. ¿Qué hacéis aquí? Mi familia está destrozada. Dejadnos en paz. Pero su primo lo apartó de un empujón. Mi padre dice que habéis traído a un viejo loco a revolver lo que no debéis. Eso no se soluciona rezando. A un espíritu así hay que aplastarlo, no darle explicaciones. Don Lorenzo, adelante. El brujo lanzó una mirada despreciativa al círculo y a los signos que don Mateo había trazado en el suelo. Sacó un montón de talismanes amarillos y ordenó a sus ayudantes que los pegaran por toda la casa. Don Mateo, todavía dolorido, salió al paso. No hagas eso. Esa presencia ya se ha convertido en una fuerza de muerte. Si la violentas más, responderá con una violencia peor. Vais a provocar una matanza. Don Lorenzo se volvió hacia él con desdén y levantó una espada de madera, apuntándole al pecho. Aparta, viejo. Los muertos no vienen a hablar. Vienen a hacer daño. Y cuando un espíritu se revela, se lo rompe y se acabó. Se mordió la yema del dedo, untó de sangre la espada y empezó a recitar fórmulas extrañas mientras pisaba con fuerza el suelo del salón. No llegó a terminar. De pronto, sus ojos se fueron hacia atrás. La espada cayó al suelo. El cuerpo enorme del brujo fue alzado en el aire por una fuerza que nadie veía. Los ayudantes y el primo de Javier retrocedieron gritando. Don Lorenzo quedó suspendido unos segundos, con el rostro amoratado, las venas hinchadas, como si una cuerda invisible le estuviera apretando el cuello. Después, la fuerza lo soltó. Cayó al suelo de golpe, retorciéndose, con los ojos completamente blancos y espuma en la boca. Sus ayudantes se abalanzaron sobre él y huyeron de la casa aterrorizados. A partir de ese momento, la desgracia se abatió aún con más crueldad sobre la familia. Javier salió en moto a comprar tranquilizantes para Lucía. Al llegar a un cruce donde no venía nadie, sintió claramente que alguien, sentado detrás de él, le tiraba del cuello de la chaqueta. La moto se desvió y cayó al suelo. En ese mismo instante pasó un camión que lo rozó por la pierna. Javier logró rodar hacia la acera y salvar la vida, pero el muslo le quedó abierto por una barra metálica. Y el daño físico no fue nada comparado con lo que le ocurrió a Lucía. Aquella misma noche, mientras Javier estaba en urgencias esperando que le cosieran la pierna, Lucía recogía sola el desorden de la casa. Cuando bajaba las escaleras, vio claramente una sombra delgada, vestida de marrón, de pie en el rellano. La figura alzó el brazo y la empujó con violencia en el pecho. Lucía resbaló y cayó rodando por varios escalones. Su vientre golpeó contra el canto de una mesa. El hijo que llevaba dentro, de apenas 3 meses, murió para siempre. Lucía, tienes que descansar unos días. Todo ha sido culpa mía. Yo traje esta desgracia a la casa. Don Mateo está cuidando de Sophie. Aguanta un poco. Javier, con la voz rota, apartó el pelo húmedo de la frente de su mujer. Desde la noche anterior, Sophie no comía ni bebía. Todo lo que le acercaban a la boca, lo escupía. La niña redondita y sana de antes se estaba quedando seca y amarilla. Ya no gritaba ni maldecía como cuando la poseía. Ahora se encogía en un rincón oscuro y murmuraba nanas antiguas con una voz tenue y rota. Canciones de cuna. La voz triste de una madre que había perdido a su hija. Javier sentía que habían llegado al final del camino. Sangre pagada con sangre. ¿Pero por qué tenía que cargar su mujer y su hija con un crimen tan antiguo? Se arrodilló en el patio de la casa de don Mateo, con la cabeza inclinada y la voz llena de desesperación. Se lo suplico. Haga lo que haga falta. Pediré dinero prestado, venderé lo que tenga, me da igual. Mi mujer está destrozada en el hospital. Mi hija se está muriendo de hambre en esa casa. Así no podemos seguir.
Don Mateo lo observó en silencio. Parecía más viejo que nunca. Bajó despacio los escalones, lo ayudó a levantarse y habló con voz cansada. Levántate. El dinero no compra estas cosas. La culpa que arrasó a esa familia no empezó contigo. Pero has de saber algo. Yo también cargo con una deuda que viene de mi sangre. Suspiró y clavó la mirada en el pequeño altar donde ardía el incienso. Javier. En este mundo nadie se cruza por casualidad. El día que tu mujer vino a buscarme, en cuanto vi la sombra que la seguía, reconocí ese rencor. El brujo que hizo el sello, el que cortó el pelo y encerró a Beatriz y a su hija bajo tierra, no era un desconocido. Era mi propio abuelo. Javier se quedó helado. Aún no había terminado de asumir una verdad cuando otra peor se abría ante él. Don Mateo continuó. Mi abuelo vendió su conciencia por el oro de tu familia. Usó un hechizo prohibido para condenar a 2 almas inocentes a quedar clavadas bajo tierra. ¿Tú crees que un mal así no se paga? Desde la generación de mi padre, los hombres de mi familia nacen sin hijos o los ven morir pronto. Todos hemos arrastrado enfermedades, desgracias, vidas rotas. Yo me dediqué a ayudar a la gente para juntar algo de mérito, para compensar lo que él hizo. Pero esta vez ya no basta con rezar. Esta vez me toca a mí saldar la deuda. Javier rompió a llorar. Uno cargaba con la culpa de los verdugos. El otro, con la vergüenza del hombre que había ayudado a enterrarla. Los dos volvieron juntos a la casa. Nada más entrar, don Mateo alzó la voz. Rompe el suelo. Ahora mismo. Empieza por el centro, donde echaste el cemento. Llevaba en la mano una vieja brújula de latón. La aguja giraba sin control. Javier se quitó la chaqueta sin reparar en la pierna recién cosida. Cogió una masa y la palanca. Empezó a golpear las baldosas del salón una tras otra. El sudor se le mezclaba con el polvo. Al llegar a medio metro de profundidad, la barra chocó contra algo duro. Aquí hay algo. Don Mateo se agachó y alumbró con una linterna el interior del hoyo negro. Lo que apareció hizo que Javier se quedara sin aire. Bajo la tierra húmeda y compacta había un esqueleto de mujer. Los huesos estaban oscurecidos por la humedad. Junto a su pecho, abrazado por sus propios brazos, había un esqueleto diminuto de recién nacida. Lo más terrible era que los huesos de la criatura estaban completamente negros. Y alrededor de los restos, clavados en la tierra, había 7 enormes clavos de hierro, del tamaño de un dedo. Don Mateo apartó más barro con las manos desnudas y murmuró entre dientes. Un sello de 7 clavos. La obra maestra de la crueldad. Levantó la vista hacia Javier. ¿Sabes por qué los huesos de la niña están negros? Porque la ahogaron nada más nacer y luego los enterraron con estos clavos empapados en sangre de perro negro. Tu familia y la mía la encerraron aquí abajo, sin luz, sin descanso, sin paz. Las dejaron pudrirse con la rabia metida en los huesos. Javier comprendió entonces la magnitud de aquel dolor. No habían matado solo a Beatriz. Habían aplastado también a su hija. Y luego habían convertido su tumba en una prisión. Don Mateo sacó de su bolsa unos alicates grandes, varios talismanes rojos y un trozo de tela. Ha llegado el momento. Retrocede hasta la puerta y no hables. Voy a sacar los clavos y a romper del todo el sello. Cuando lo haga, todo el mal acumulado durante 90 años va a salir de golpe. Si nos equivocamos, moriremos aquí los dos. Don Mateo se sentó junto al borde del agujero y cruzó las piernas. Javier retrocedió hasta pegarse a la pared, con las manos cerradas en puños, sin atreverse a respirar. Lucía encendió más varillas de incienso en el altar improvisado, aunque los dedos le temblaban tanto que apenas podía sostener el mechero. Don Mateo sacó de la bolsa unos alicates de acero ennegrecido, grabados con signos antiguos.
Luego pegó un talismán amarillo mojado en pasta roja en la punta de la herramienta. Su respiración se volvió lenta y pesada. Colocó los alicates sobre la cabeza del primer clavo. Apenas el metal rozó el hierro oxidado, el aire de la casa cambió. Una ráfaga gélida salió disparada desde el agujero y le golpeó la cara. La bombilla desnuda del salón empezó a oscilar de un lado a otro, proyectando sombras largas por las paredes. Don Mateo apretó los dientes, hizo fuerza con los brazos y tiró. El clavo salió de la tierra con un ruido áspero. Era largo como una mano entera y estaba cubierto de óxido rojizo, como si siguiera manchado de sangre seca. En el mismo instante en que el primer clavo fue arrancado, toda la casa soltó un gemido sordo. El suelo vibró bajo los pies de Javier. Del dormitorio del fondo llegó el llanto de un bebé. Lucía dio un respingo y se llevó las manos a la boca. Don Mateo no se detuvo. Fue rodeando la fosa y arrancando uno a uno los otros 6 clavos. Cada vez que uno salía, el ambiente se hacía más pesado. El aire se llenaba de un olor húmedo, a tierra removida y a podredumbre antigua. El sudor le corría por la frente y le empapaba la ropa. Cuando sacó el último clavo, el que estaba a la altura de los pies del pequeño esqueleto, sonó un suspiro largo y desgarrador. Como el de una mujer que, después de un dolor interminable, por fin podía mover el pecho. Don Mateo extendió junto a la fosa una gran tela roja. Con manos temblorosas fue recogiendo con cuidado los restos de la mujer y luego los diminutos huesos ennegrecidos de la niña. Los colocó juntos, como habían estado enterrados, envueltos en la tela. El altar para la ceremonia se levantó en el patio estrecho de cemento. Una mesa de madera cubierta con una tela amarilla. Encima, un cuenco de incienso, 2 velas, una copa de anís y una bandeja con comida sin carne. Lucía había pedido el alta antes de tiempo. Estaba demacrada y vacía. Sophie yacía tumbada sobre una tumbona en el rincón del patio, aún inconsciente y febril. Don Mateo empezó a recitar las oraciones para guiar a los muertos. Su voz ronca se extendía despacio en la madrugada. Javier y Lucía se turnaban de rodillas frente al altar, con la frente pegada al suelo. La primera noche pasó entre murmullos, viento frío y el crujido de la vieja casa. La segunda, las velas se consumieron negras por abajo, como si algo las hubiera chupado. La tercera noche llegó el vendaval. El viento se levantó de golpe, rugiendo desde la calle. Las velas del altar se apagaban y volvían a prender. La mesa temblaba. Los cuerpos repicaban solos. Don Mateo tenía los ojos cerrados y las manos unidas. De pronto, su pecho se hundió y empezó a toser con violencia. Escupió un chorro de sangre sobre la tela del altar. Lucía soltó un grito ahogado. Pero él no se detuvo. Siguió recitando más fuerte, gastando las pocas fuerzas que le quedaban. La sangre sucia de nuestros mayores levantó esta desgracia. Solo la sangre limpia de quienes cargamos con esa culpa puede pedir perdón. Dio 2 pasos hacia atrás, apretándose el pecho. El viento entró con más fuerza y lanzó al suelo la bandeja de comida. El incienso cayó de lado. Un chillido agudo atravesó el patio. Lucía se arrastró hasta Javier y se abrazó a sus piernas. Javier, mira a la niña, está helada. Javier giró la cabeza. En la tumbona, Sophie estaba completamente quieta. Su piel había adquirido un color ceniciento. El espíritu de Beatriz quería llevarse la vida de la niña antes de abandonar este mundo. Don Mateo se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. Luego sacó del interior de la túnica un pincel viejo. Mojó la punta en su propia sangre. Se acercó al altar con pasos inseguros. La deuda de mi abuelo la pagaré yo. Alzó la voz, reuniendo lo último que tenía dentro. La culpa tiene nombre. La sangre manchada engendró esta maldición. Que mi sangre sirva para limpiarla.
y con el pincel trazó un gran signo rojo sobre la tela que envolvía los huesos de Beatriz y de la niña. El trazo brilló un instante, vivo, encendido. Javier y Lucía ya no pudieron contenerse. Corrieron hasta el altar y se desplomaron boca abajo sobre el cemento helado. Javier golpeó la frente contra el suelo una y otra vez, hasta hacerse sangre. Señora Beatriz, toda la familia Pan le debe la vida. Nuestros mayores fueron monstruos. Ni aunque mis descendientes fueran esclavos toda la vida podrían pagar lo que le hicieron. Pero Sophie no tiene culpa. Se lo suplico. Tenga misericordia de mi hija. Lucía lloraba sin aliento. Yo también he perdido un hijo. Sé lo que es que se te rompa el pecho de dolor. Por favor, deje vivir a mi niña. Se lo suplico como madre. Las lágrimas de ambos cayeron sobre el cemento y se mezclaron. Y, de pronto, todo se detuvo. El viento cesó. Las hojas de papel dejaron de volar. Las velas se estabilizaron. El olor a sangre podrida que había cubierto la casa durante días se disipó como si nunca hubiera existido. El silencio regresó. No era un silencio de amenaza. Era un silencio limpio, vacío, cansado. Desde la tumbona, Sophie dio una arcada. Tosió varias veces y expulsó por la boca un chorro de baba negra. Después se desplomó hacia un lado, agotada. Don Mateo dejó caer el pincel. Retrocedió 2 pasos y se dejó caer en una silla de plástico. Ya está. El odio ha aflojado. Madre e hija han aceptado marcharse. Javier se apresuró a cubrir la pequeña fosa con tierra limpia. Con sus propias manos alisó el montículo. Mañana iremos a la iglesia. Pediremos una misa por ellas. Las enterraremos como merecen. En un terreno tranquilo de las afueras, los restos de Beatriz y de su hija Elena fueron lavados, envueltos y colocados en 2 urnas sencillas de barro. La familia preparó una sepultura digna. Lucía encendió varias varillas aromáticas alrededor del montículo recién levantado. Permaneció largo rato con las manos juntas, rezando en silencio, antes de darse la vuelta. Sophie despertó al cabo de 2 días. El color volvió poco a poco a sus mejillas. Lo extraño fue que no recordaba nada de lo sucedido. No recordaba a la mujer vestida de marrón, ni las voces, ni haber levantado las manos contra sus padres. Javier y Lucía decidieron no contarle nunca nada. No querían que la infancia de la niña quedara marcada por aquella oscuridad. En cuanto a don Mateo, cuando terminó la ceremonia recogió sus cosas en silencio, los alicates, la brújula de latón, las telas y los talismanes ya agotados. Javier corrió hacia él con un sobre lleno de dinero, todos sus ahorros. Pero el hombre apartó la mano. Se marchó encorvado, sin volverse, perdiéndose en la luz incierta del amanecer. Pocos días después, Javier llamó a una agencia inmobiliaria y malvendió la vieja casa del callejón. Aunque el suelo había sido saneado y la casa parecía, por fin, limpia, cada vez que cruzaba aquel salón sentía que el pecho se le cerraba. No quiso quedarse allí ni un día más. Se mudaron a un piso moderno, lejos de aquella calle antigua. El último día, antes de entregar las llaves, Lucía entró en el dormitorio de Sophie para barrer una vez más. Miró la cama vacía y suspiró. Iba a tirar el viejo colchón de espuma, porque pensaban comprar todo nuevo. Tiró de él para enrollarlo y sacarlo. En el momento en que levantó el colchón, algo llamó su atención. La base de madera de la cama estaba llena de arañazos pequeños. Lucía se quedó inmóvil. Debajo, en el rincón donde Sophie solía apoyar la cabeza al dormir, había algo negro, enrollado. Contuvo la respiración y se acercó muy despacio. Era un mechón de pelo. Pero no un mechón largo de mujer adulta como el que habían encontrado bajo el suelo. Era pequeño, fino, del grosor de un dedo meñique.
Estaba trenzado con mucho cuidado, formando una pequeña coleta infantil. Y no iba atado con hilo rojo. Estaba sujeto con un hilo blanco, gastado y viejo. Lucía se quedó paralizada. Don Mateo se había llevado el otro pelo para destruirlo junto con los restos. Y esto, sin duda, no era pelo de una mujer adulta. Era pelo de niño. Las preguntas le golpearon la cabeza una detrás de otra. ¿Se lo había cortado Sophie mientras estaba dormida, sin darse cuenta? ¿O era de la pequeña Elena, la niña que nunca llegó a crecer? ¿Había dejado aquello como recuerdo? O, peor todavía, el odio de aquella familia seguía sin haberse apagado del todo. Fuera, al otro lado de la ventana, el cielo volvió a cubrirse de nubes negras. Un trueno retumbó a lo lejos. Lucía soltó el colchón, retrocedió y salió corriendo de la habitación. Cerró la puerta de un portazo, como si quisiera encerrar allí dentro la última sombra de aquel secreto. Fuera lo que fuese aquello, juró que no volvería jamás a esa casa en lo que le quedaba de vida. Muchas gracias, estimados oyentes, por su atención. Les saludamos y nos despedimos cordialmente. Hasta la próxima, en nuestras próximas historias.